Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a resolver la guía de gases. Vamos a empezar con el ejercicio 1 que dice así: un recipiente de tapa móvil contiene 1 decímetro cúbico de oxígeno gaseoso a 1520 milímetros de mercurio y a 30 grados Celsius. Me piden que calcule la presión que ejercerá esa cantidad de oxígeno, ¿sí? O sea, la cantidad, o sea, el número de moles permanece constante si el volumen se reduce hasta 200 centímetros cúbicos y la temperatura a menos 20 grados Celsius. Entonces, vamos a anotar la información. Tenemos el volumen inicial, que es 1 decímetro cúbico. Tenemos el volumen final, que son 200 centímetros cúbicos. Tenemos la presión inicial, que es 1520 milímetros de la columna de mercurio. La temperatura inicial, que es 30 grados Celsius. Y tenemos la temperatura final, que es menos 20 grados Celsius. Me pide la presión final. Bien, ¿con qué ecuación vamos a trabajar? Con la ecuación cuando hay una variación, ¿sí? Presión inicial, volumen inicial dividido temperatura inicial es igual a presión final, volumen final dividido temperatura final. Lo único que tenemos que tener cuidado para esta ecuación es que la temperatura no puede estar en grados Celsius, así que a ambas temperaturas le vamos a sumar 273 para pasarla a grados Kelvin. Entonces vamos a hacer 30 más 273 para tener la temperatura inicial en la escala absoluta. Eso nos da 303 grados Kelvin. Y vamos a hacer lo mismo con la otra temperatura, menos 20 más 273. Eso nos va a dar una temperatura final de 253 grados Kelvin. El resto de las unidades sí puede estar en milímetros de mercurio, no hay ningún problema, y el volumen puede estar tanto en centímetros cúbicos como en decímetros cúbicos o litros. Fíjense que acá tenemos distintas unidades. Para poder simplificar las unidades vamos a tener que tenerlos ambos en centímetros cúbicos o ambos en decímetros cúbicos, es exactamente lo mismo. Entonces lo vamos a dividir por 1000 a este resultado para que nos quede en decímetros cúbicos. La presión inicial es 1520 milímetros de mercurio multiplicado por el volumen inicial, que es 1 decímetro cúbico, igual, acá dividido, la temperatura inicial, que son 303 grados Kelvin, va a ser igual a la presión 2, que es lo que nosotros queremos averiguar, multiplicado por el volumen final, que son 200 centímetros cúbicos, que lo pasamos a decímetros cúbicos dividiendo por 1000. Entonces nos queda 0,2 decímetros cúbicos dividido la temperatura final, que es 253 grados Kelvin. Simplificamos todas las unidades, grados Kelvin se va con grados Kelvin, decímetro cúbico se cancela con decímetro cúbico y la presión me va a quedar en milímetros de mercurio. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Bueno, vamos a pasar este 253 que está dividiendo de este lado, lo vamos a pasar multiplicando para el otro lado, y este 0,2 que está multiplicando a la presión 2 lo vamos a pasar dividiendo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1520 milímetros de mercurio por 253, ya sin la unidad, dividido 303 por 0,2. Y eso nos va a dar la presión 2 en milímetros de mercurio. Hacemos las cuentitas: 1520 por 253 dividido, acá podemos poner el paréntesis o hacemos dos veces la cuenta, dividido 303 por 0,2, cierro paréntesis. Eso nos da una presión de 6.346, al redondeo, milímetros de mercurio. Esto lo podemos pasar a atmósferas, ¿sí? Si queremos, con la equivalencia. Con una regla de 3 simple, 760 milímetros de mercurio
por equivalencia es lo mismo que una atmósfera. Entonces nosotros tenemos 6.346 milímetros de mercurio, X atmósfera. Entonces este número lo dividimos por 760 y nos queda el resultado en atmósferas. Nos da 8,35. Y con eso terminamos el punto número 1. Vamos con el punto número 2. Me pide, indiquen cuál es el volumen que ocuparán 2,40 moles de una sustancia en estado gaseoso a 127 grados Celsius y a presión normal. ¿Cuánto vale la presión normal? Bueno, la presión normal vale una atmósfera. Entonces, para el punto número 2 vamos a anotar los datos que tenemos. Tenemos el número de moles que es 2,40. ¿Qué más conocemos? Conocemos la temperatura, 127 grados centígrados, que lo vamos a pasar ya a grados Kelvin. 400 grados Kelvin. Y me dice la presión normal, o sea, la presión va a ser una atmósfera. ¿Con qué fórmula vamos a trabajar? Fíjense que acá no hay una variación de presión, no hay una variación de volumen, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Cuál es nuestra incógnita? Bueno, nuestra incógnita es el volumen. Entonces, la presión va a ser una atmósfera multiplicado por el volumen, que es lo que nosotros queremos averiguar, igual al número de moles, que es 2,4, multiplicado por la constante universal de los gases, que es 0,082, y con todas sus unidades, si es atmósfera, litro, decímetro cúbico, que es lo mismo, sobre mol, grado Kelvin. ¿Sí? Todo esto es R. Multiplicado por la temperatura en la escala absoluta, fíjense, sí o sí, para poder simplificar la unidad, que es, en este caso, 400 grados Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin, mol se cancela con mol, atmósfera se cancela con atmósfera y fíjense que el volumen me queda en decímetros cúbicos. Vamos a hacer 2,4 por 0,082 por 400 y ahí nos tiene que dar la respuesta. Eso nos da 78,7 decímetros cúbicos. Y con eso concluimos el punto número 2. Vamos a hacer uno más. Vamos con el ítem 3, que me dice, en determinadas condiciones de presión y temperatura, una cierta masa de gas ocupa un volumen de 10 decímetros cúbicos. Si se duplica la temperatura y se triplica la presión, calculen el volumen expresado en decímetros cúbicos que ocupará esa masa de gas. Bueno, uno algebraico, como a ustedes les encanta estos ejercicios. Bueno, ¿qué tenemos? Una presión inicial, tenemos una temperatura inicial y un volumen inicial. Y una situación final después tenemos. O sea, tenemos una variación. Si tenemos una variación, vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en el ejercicio 1. Bien, ¿qué conocemos? Tenemos el volumen inicial que es 10 decímetros cúbicos. Nos pregunta acerca del volumen final. ¿Y qué me da como dato? Que se duplica la temperatura, o sea que la temperatura 2 va a ser igual al doble de la temperatura inicial, ¿sí? Porque se duplica. Si acá es 10, la temperatura final va a ser 10 por 2, 20. ¿Y qué pasa con la presión? Se triplica la presión, o sea que la presión 2 va a ser 3 veces la presión 1. Si la presión inicial era una atmósfera, la presión final va a ser 3 atmósferas, ¿sí? Esto lo pueden trabajar con datos, pueden inventar un dato de presión inicial y temperatura inicial y después para calcular la presión final la multiplican por 3 y para calcular la temperatura final la multiplican por 2. Da exactamente lo mismo inventando datos o haciéndolo de manera algebraica.
Vamos a hacerlo de manera algebraica, así ya se acostumbran. En lugar de presión inicial lo vamos a dejar como está y en lugar de temperatura inicial lo vamos a dejar como está. Lo que vamos a cambiar es la presión final y la temperatura final. Presión inicial multiplicado por el volumen inicial, que son 10 decímetros cúbicos, dividido la temperatura inicial, va a ser igual a la presión final. En vez de poner presión final, yo voy a poner la equivalencia, 3 veces la presión inicial. En lugar de poner volumen, volumen final es nuestra incógnita, ese va a quedar como está. Y en lugar de poner temperatura final, voy a poner la equivalencia, que es 2 veces la temperatura inicial. ¿Por qué hago esto? Bueno, fíjense que acá es temperatura inicial y acá es lo mismo, ¿sí? Entonces lo voy a poder simplificar. Y acá ocurre exactamente lo mismo, lo voy a poder simplificar de esta manera. Siempre que tenga la misma incógnita de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación, lo voy a poder simplificar. Por eso lo llevamos todo en función de las presiones y las temperaturas iniciales. Bueno, ahora despejamos. ¿Cómo vamos a despejar? Vamos a pasar el 2 multiplicando y el 3 dividiendo. O sea, nos va a quedar 10 decímetros cúbicos multiplicado por 2 dividido 3. Eso va a ser el volumen final. 10 por 2 me da 20, vamos a hacer 20 dividido 3. Y eso nos va a dar el volumen final, que en este caso es 6,67 al redondeo, ¿sí? A 3 cifras significativas, decímetros cúbicos. Y con eso terminamos este video tutorial. Espero que se hayan divertido mucho con esta unidad de gases. Nos vemos en el punto 4. Un saludo, chicos.